Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back to another edition of the Boxing Voice Radio. I am your host, Nestor Gibbs, joined alongside Ring Walk, full of cookies in his mouth, Danny. What up, champ? What are you talking about? What up, champ? How are you, brother? Oh, I'm great, man. Good to have you back after so many episodes. What up? It's been like 1 or 30. We're back, though. We are. Lightweight division is hot. The hottest in boxing, actually making fights. Unlike the welterweight division, which we were talking about this morning. You can check that out right here on youtube.com/The Boxing Voice, or on Blue Wire or iTunes, TuneIn, Stitcher, all that greatness. So listen, we're here to discuss the training wheels are off, my friend. It looks like Tank Davis announces split from Mayweather Promotions, and there is no Mayweather Promotions logo on the fight poster, which we'll screen share when I pull it up. And yeah, I mean, in the competition, this isn't a Mayweather Promotions opponent. You know, it's definitely not a Mayweather Promotions opponent, as Hector Luis Garcia is a threat. He's a champion. A current world champion. You know, coming off of a proven world champion. Coming off 2 big wins. The Chris Colbert win to introduce him to, you know, the hardcores and the urban community, and then the Gutierrez win to officially crown him as a champion. But if we go to the screen share, gentlemen, as you can see, no logos, Danny, no logos whatsoever. I mean, you get PBC and Showtime pay-per-view. That's it. Now, I'm assuming because there's no note of Mayweather that this will be TGB Promotions. We're good. TGB Promotions, who's also just put in a request to have, you know, Keith Thurman and Earl Spence. They put in a special request with the WBA. I don't know if you've seen that article. It was approved. Yep. Sure was. Yes, I did see it was approved. Champ, it looks like our guest is here. What's up? Well, they're not here, but outside the studio, for sure. I do want to check the Mayweather promo. Aha. Exactly what I thought. Let me get a screen share, fellas. Exactly what I thought. Further confirming the split. No notice of Tank's new fight. Even though, if we go to Twitter, Leonard Etterby did say congrats that, you know, those 2 guys got it done or whatever like that, right? Where is he? Etterby, bam. And then we'll go to bam. And right there. Credit to both Gervonta and Ryan. So that's just him, you know, showing good faith maybe, because I see nothing here. Should we go to Floyd now? Let's do Floyd. This is the protege of Mayweather. Indeed it is. And there's nada there. So, yeah, man. And I think that the opponent speaks volumes. I think that the choice of opponent, we're good on the screen share, speaks volumes. And that's why we're talking about the training wheels being off. You know, his trainers were heard on their podcast leaking the news that it would be Hector Garcia. And then they said they're coming for the other Garcia. They said they're going to take care of the uncle first. So basically, they're, you know, taking a joke that Hector looks a little bit older. But since we've seen these, since we're noticing a split here, it seems Tank is taking control of his career. Do you believe that these training wheels are off and that we will see a Garcia fight next? It seems that way, man. It seems that way, and I hope so. You know, I think Tank has been vocal about wanting some of those big fights and wanting to shut up some critics and obviously, you know, prove to the world what he and his team have been saying all along. So I think it's that time, and I hope that's the case because I'm excited for these fights, champ. I really am. I'm excited for the fights, and I'm looking forward to them. Do you think
it's going to be easier to make these types of Shakurs and Devins now? I think so because they all want the big fights. Shakur's moving up to 35 now, and he's calling, already for some of those top guys in the division. And obviously, Devin has undisputed and done what he's done at the division. It seems like Lomachenko's up next for him. Gervonta from 30 to 40, four-time, right? Four-time world champion already. So all these guys are doing it, and it seems now even with Tank and his move that he ain't been all talk. He wants these big fights as well. Yeah, man. I'm hoping that's what this story is painting for us, because I am excited for a Devin and a Tank, or a Devin and a Devin or a Tank, or Shakur and a Tank. Both of those guys have called them out in the past. So definitely interested in that. Man, I should have clicked the event right there. Let me just click on this and see something. But we do have... Can I get a screen share, fellas? Further indication that our hunch and assumption is probably more fact than anything. Tom Brown, which is TGB Promotions, and Tom Brown is the matchmaker and promoter for the January 7th, 2023 Washington, D.C. event that Tank will be fighting on. As you can see, Tank's name with the crown. I don't know, is that because he's the king of the division? Cash cow? And then you see Hector Luis Garcia, the number 5. So, yeah. And there has to be more people talking about Hector. We're good, fellas. Because Hector is 16-0. 16-0, bro, and he's stepping in there with Tank. We're talking training wheels. I mean, they been took him off that boy. His last two, this would be the Barrios kind of, resume, where you're getting in there tough back to back, except he's getting the wins, Can he get a three-peat? It's going to be tough. But, fellas, yes, let's bring in our first guest in the studio. Looks like we're going to have Eric Rosa, Mini Pac-Man. Take us to the promo. Don't forget to support our young amateur card-in of Kenichi Bear. You head on over to KenichiBear.com and get yourself a set of Hibernation 5s. And don't go anywhere. We'll be right back. Yes, sir. What up, what up, what up? Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. We are joined alongside 105-pound contender Eric Rosa, a.k.a. Mini Pac-Man, correct? Yes.
All right. Well, Danny, this is definitely in and around the divisions that you love. But let me know, how'd you get the name Mini Pac-Man? Do you need a translator? He needs a translator? Yeah. Danny, you the man for that. Oh. Spanish? Go ahead, bro. Oh, you speak Spanish? Of course. Bro, he's Dominican, bro. That's bro, no. You got it. You know you do the so Dominican. Then if I translate, you're going to, all questions are on you. Ready, set, what you picking? Yeah, you doing the Spanish, I'm doing the English. Okay, go for it. Go ahead. You just asked the question. That was my question. I got to translate, remember? Come on. Bro, you asking in Spanish. Okay, él quiere que yo traduce. Entonces, el español mío no es suficiente bueno para hacer esto, por él me va a forzar. Él es el dominicano. Él es el dominicano. Él me va a forzar, pero está bien. Los dos le meten al español. Le estaba preguntando ¿quién te dio el nombre Mini Pac-Man o cómo tú lo conseguiste? Tú ves que esto no me cae bien a mí. Bueno, mi hermano, primeramente gracias por la oportunidad. Es un placer de estar aquí compartiendo esta entrevista con ustedes. El nombre viene de mi promotora Bélgica Peña, fue que me creó ese nombre. Mini porque soy pequeño y el Pac-Man porque ella me veía en el Sparring. Ella siempre dicen que yo voy para adelante a comerme el rival, como la caricatura del Pac-Man, que va adelante a comerse la cosita. ¿Sí? No, yo te entiendo todo. Ahora, traducirlo a otra cosa. No, pero he said, first and foremost, thank you for having us on the show and giving us the opportunity. And he said that he got the name from his promoter. And I think, what's her name? Bellica. Is that from Sean Promotions, from Sean Boxing? Okay, so it's the woman I've been telling you about. And that she said she gave him the name because he's like the Pac-Man, character where it's always coming forward to eat his opponent. Obviously, that is his style in the ring. ¿Cómo fue que usted conoció you're going straight Spanish. I mean, what about the people listening in English? La promotora de, what's her name? Sean Boxing. Yeah. Espérate. So he's asking the Eric Rosa, how was it that he got to meet Sean Boxing? Yeah. Bélgica Peña me conoce a mí desde niño. Desde pequeño, porque su entrenador sus boxeadores profesionales que ella tenía practicaban boxeo frente a mi casa. El gym queda frente a mi casa y los boxeadores profesionales entrenaban con mi entrenador de base de niño, los boxeadores profesionales de ella. Y ella siempre me veía que yo iba al gimnasio y ella me decía, wow, ese muchachito yo lo quiero para mí cuando sea grande, yo quiero que él sea boxeador mío, porque yo soy boxeador desde los 5 años y estoy en el gimnasio desde ese tiempo. ¿Cuántas peleas, Mateo? 216. Wow. ¿Y por qué cogió tanto tiempo para convertirte profesional? No creo que coge mucho tiempo, porque pasé a profesional a los 20 años. Pero allá en Dominicano nosotros peleamos mucho. Todos los sábados hay intercambio entre clubes, provincias, y peleábamos mucho. Yo hice 216 peleas y solo perdí 4. Dame un minuto para intentar de traducir un poco de esto, pero yo sé que él lo está grabando. I'll help you. So first and foremost, he said that he met her because she had a bunch of professional fighters in front of the house that he lived in. Right, the gym was in front of the house. Exactly, the gym was in front of the house. So he said that she would see him and see him training because he's been in the sport since he was 5, right? De los 5. Yep. So she said that she would see him as a little kid and be like, "Oh, I want this little guy for me. He's good. I want him to fight under me." So then I interrupted and I was like, how many amateur fights did you have? So he said he had 217 and only lost 4. And yeah, I mean, that's pretty impressive. Were those still turned pro at 20. At the age of 20 years old. Yes, and he's 22 now. He has 5 fights, 1 knockout, but he is the WBA interim champion, it looks like. ¿Tú eres WBA interino? Sí, no, regular. Oh, you were elevated. He was elevated? ¿Fue elevado o la última pelea fue por el título regular?
en mi cuarta pelea yo peleé el campeón interino. Ok. En mi cuarta pelea. Y quitaron los campeones interinos y me hicieron retador mandatorio al campeón regular, que era el filipino Victorio Saludal, y peleé con el campeón regular y ahí me hice campeón regular. Okay, so he was interim and then he fought the champ. And fought the interim. No, he was interim. No. The fight before, he beat the interim champ. Yeah, with Ricardo. Right, but I'm saying. And then after that, he fought the real champ. I just wanted to let it be. He took it twice. It ain't like it was Similar a to vacant. Hector. Yeah. Similar to Hector Garcia. But wow, all in 5 fights. I said contender. He's already a world champion. So, cuando yo te introducí, yo dije que tú eras un... How you say it? You don't know that? No. How you say it? Tampoco. Shit. Lo que no es un campeón. Ante un campeón, ¿cómo se dice en español? Contender. Porque tú sabes que hay prospecto. Aspirante a campeón. Ok, aspirante. No, yo soy campeón. No, me estoy dando cuenta. Esto no es mi peso. ¿Tú me entiendes? Pero tú eres dominicano y quiero darte la oportunidad porque el público americano en verdad no pone tanta atención a estas divisiones por el peso. Pero con la gente como Chocolatito, yo sé que él es más, el par de divisiones más altas que la tuya. Pero no, él también empezó a la 108, nomás una división más grande. Yo seré el boxeador que voy a cambiar el juego. Ahora la gente va a mirar más los pesos pequeños, verá que sí. So, ¿tú crees que tú te vas a quedar en el 105 o vas a seguir subiendo? No, yo voy a subir. ¿A qué peso? Hasta 118. Wow. Yo pienso ahora buscar el supercampeón. Voy a hacer una defensa ahora, el 7 de enero, mi primera defensa con un mexicano. Después voy para el supercampeón y ahí voy a subir a la 108, así. Voy a seguir las diferentes divisiones. So, ¿tú vas a pelear en DC? Sí. Breaking news. ¿Y tú con quién te firmado? Con Bob Santos, baby. Y Sean Boxing, right? Pero aquí en Estados Unidos. No. Luis de Cubas. Puerto Rico. Luis de Cuba. Ok. Sí. Exacto. El promotor de Sean Boxing, el manejador o advisor. No, pero yo sé que tenía a alguien aquí en los Estados Unidos. Sí. So, traduciendo todo eso. So he's saying that he's going to be the one to change the 105. Not just the 105, but bring more attention to the lighter divisions. He says he plans to go up as high as 118. 18. First title defense True. will be on the Breaking Tank undercard. news on the Tank undercard. ¿Usted sabe si su pelea va a ser parte del pay-per-view? Yes. Oh, one of the 4. Entonces va a ser una de las 4 peleas televisadas en pay-per-view. ¿Estás seguro? Sí. Porque tú sabes que a veces ponen pelea antes y ese día no es. Ya yo le iba a confundir con el día de Michelle. Yo creo que yo voy a hacer la primera pelea de la televisión. Okay. So he's saying he'll be the first pay-per-view bout on Tank's undercard. That's huge. Huge. And it's great that he said he's with Sean Boxing because we had been telling our audience about everything that she's been doing. I want to double back to that. So, tú dijiste que tú conociste a Sean Boxing porque no vas a seguir dañando el pobre nombre de la mujer. Pero quiero que tú me digas la historia de ella. ¿Cómo ella empezó? Porque yo soy dominicano y lo que ella está haciendo, I'm very impressed as a woman to be such a thriving promoter with world champions in the Dominican Republic and putting on shows in the Dominican Republic where, we just don't see that because of the ratio from dollar to peso. No, dice que está bien impresionado con todo lo que está haciendo ella, o sea, no nomás en el boxeo dominicano, pero obviamente siendo mujer y ayudando a mucha gente y también obviamente teniendo las peleas allá en la República Dominicana, entonces. Y teniendo campeones. Mundiales. Bélgica Peña ha hecho cartelera de 2 títulos mundiales en una noche, allá en Dominicana.
Y es un logro porque Bélgica Peña es una trabajadora que se esfuerza por su bolseador. Hay algunos managers que solo le importa el negocio. Bélgica Peña no. Pero ¿dónde estaba ella hace 3 años? Trabajando para darse a conocer como lo está haciendo ahora. En ese tiempo que ella nadie la mencionaba, no se conocía mucho, era trabajando fuerte como lo hizo para que se dé a conocer ahora. Y gracias a Dios está saliendo bien todo el esfuerzo que ella hizo en un tiempo atrás, cuando no la conocían, trabajando con una leona. Y ahora los frutos se están dando. ¿Tú crees que vamos a ver? You want to translate that? I was gonna ask you if you wanted to get that. That was a lot. All right. Well, I definitely heard him say I'll help for sure. that. I got you, Sam. We got each other. I had interrupted, and I'm like, but where was she 3 years ago? Because he's like, Right. you know, she's doing her thing because of her hard work. And to me, I've been in this 11 years, almost 12 years. I just started hearing about her, so I'm like, where was she at 3 years ago? And he's saying, She been putting in that right, work grinding, so putting in that the work. now she can shine. And, you know, he says she's been putting on shows for a while now out there. ¿Usted cuánto tiempo tiene con ella? Con Bélgica Peña, 2 años. So he's been with her for 2 years. And he's already a world champion. Y ya es campeón mundial. Con 4 peleas. Hace un año, con un año ya yo fui campeón mundial. He said in the first year he had already became world champion. That's crazy. That's crazy. So I wanted to ask him, does he think that we'll get to see big time shows in the Dominican Republic? Like, if Hector beats Tank, would it ever be worth it financially to take Hector back to the Dominican Republic? Que si usted cree que algún día, tal vez si Héctor le gane a Gervonta, que veamos una pelea grande, o sea, de un nivel así de campeón mundial en la República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Mira, ¿Usted cree, y también quiere que le pregunte que si cree que valga la pena, o sea, Financially, I don't know how to translate it. o sea, que si el dinero valga la pena, obviamente, porque allá el dólar es más, pero se tiene más, hay menos allá también. Entonces, que si cree que valga la pena con el dinero allá. yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso de que una pelea se pueda dar así, porque mire esta pelea ahora de Héctor Luis y Gervonta Davis. Gervonta Davis un gran bolseador, libra por libra. Tiene su mérito, ha trabajado muchísimo, pero Héctor Luis está bien preparado y viene crecido. Viene de una victoria muy importante y tiene mucha pegada, que yo pienso que Héctor Luis... Y va a subir de peso. Sí, y pienso que Héctor Luis puede ganarle a Gervonta Davis. Y si le gana a Gervonta Davis, el boxeo dominicano va a estar muy elevado, muy bien. Pero ¿cómo a un promotor le hace ciencia hacer una pelea de ese nivel allá en Santo Domingo cuando los tickets no van a ser del mismo nivel? Tú sabes que Gervonta está cogiendo para DC, él va a vender como 18,000 tickets o 20,000 tickets a precio 500, vamos a poner. No es ciencia, es sentido común. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué vamos a ir para allá cuando el dinero está aquí? Ustedes vienen para acá porque el dinero está aquí. Sí, en realidad todo aquí. Aquí es mejor. Aquí hay mejor oportunidades y de todo. Consigue más plata, va a Dominicana, te rinden más. Es mucho mejor aquí, en verdad. Mucho mejor aquí. Entonces, es lo que le pregunta a usted, o sea, siendo nacido allá, campeón de allá, ¿cómo usted le puede decir a un promotor en cuál sentido? Ok, vamos a venir acá, vamos a hacer un show acá y vamos a ganar mucha plata. No, yo no creo que es mucha plata. Va a tener que ser, van a poner que tú defiendas y después tú hables con tu promotor y pides un voluntario y tú lo haces en la República para tú dar para atrás. No, pero no puede, no hay una compañía, un patrocinador que venga
de allá, de la República Dominicana, con mucho... Sí, porque lo hacen para los cantadores, como para Romeo y Anuel. Sí. Tú sabes, trajeron a Anuel y nadie pagó, ¿verdad? Eso fue gratis. No, ellos pagan su boleta. Para Los entrar, dominicanos tienen que pagar para entrar. Porque para yo oí entrarle, que eso sí. lo que hizo Anuel era gratis. O Bad Bunny, el que hizo. Bad Bunny, ellos compran su boleta. Oh, wow. Ellos la compran para entrar. Dominicana apoya. Ahora mismo el ministro Francisco Camacho está apoyando. Él me ha apoyado casi en toda mi pelea allí en Dominicana. Pero no creo, aquí es mucho mejor. Aquí hay más dinero. Todo es mejor aquí. We got to translate all that. So basically, we were going back and forth with him, trying to figure out if he feels that if a Hector Luis Garcia gets a win over Gervonta Davis, can he possibly now be big enough to bring a big fight back to the Dominican Republic? Bring a fight back to the DR, period. I think you can do that because Julio Cesar Chavez did it all the time. Like Canelo, if he wants, he can do that. Like Jaime just did that. Like you go over there, you fight whoever the fuck Jaime fought, you get paid whatever he get paid because it don't matter. You're doing it for them. Like he can definitely do a voluntary, get with the same promoter that built him up, sell the tickets at whatever because you're doing it for them. And you come back over here and make the big bucks. It's just vice versa. It's never going to work like for Tank to come fight in DR unless it's like what Danny mentioned to Eric about an outside entity kind of sponsoring the event. Yeah, providing the funds. Then it makes sense. Similar to how the UFC all of a sudden got money to go to an island, you know, because pay-per-view you can do everywhere. So I want to ask him, obviously, since he thinks he's going to be the face to change people's mind about the lower divisions, what does he plan on doing? Because, Damn, you know, Champ, I just threw a cookie in my mouth. Tank gets the attention based off the knockout power. I got you. So, lo que te quería preguntar es, obviamente tú dijiste que tú quieres ser la cara y la persona que va a poner más atención sobre los pesos pequeños. Chico. Entonces, ¿qué tú piensas de hacer? Porque tú sabes que Gervonta Davis le dan toda esa atención por la pegada. Tú tienes 5 peleas, nada más tienes un knockout. Yo soy un boxeador que en realidad yo soy un boxeador fuerte. Y mis 5 peleas yo no las he peleado con rivales chippy, como se dice, como decimos aquí, chippy. Son rivales súper buenos. Y hay muchos knockdowns. En mi pelea hay muchos knockdowns. Yo pienso que ahora, con mi campo de entrenamiento que yo tuve aquí con el entrenador Dos Santos, yo estoy súper mejor que como estaba mi última pelea. ¿Es el primer campamento con Bob Santos? Sí, con Dos Santos, gracias a Dios, es un entrenador. ¿Por qué fue que vino con Bob? So, he was saying that... I was going to translate. Oh, you got all that? Yeah, I got it. ¿Por qué fue que vino con Bob? Por el trabajo que está haciendo con los bolsadores dominicanos. Me gustó el trabajo, a mi promotora le gusta el trabajo que vos estás haciendo con los dominicanos, que estás haciendo un trabajo súper bueno. Pero tú lo buscaste a él. Tú le dijiste a ella, yo, vamos a llamar a Bob, o ella te dijo, vamos a llamar a Bob. ¿Cómo fue eso? Ella. Ok. Ella me dijo, vamos para La Vega, Nevada, pan de Dos Santos. Y yo, ok, un placer, para mí un placer. El que está haciendo que ahora mismo el boxeo dominicano se va de un poco y está haciendo un trabajo súper bueno. La gracia a Dos Santos. So Ness asks, obviously, you know, what is it if he feels that he's going to bring attention to the lower weight classes? What is it that he's going to bring? Because, you know, somebody like Tank obviously gets the attention for the power. And he's like, look, I think I got power. I just haven't fought the easiest of guys my first 4 fights, obviously becoming world champion. That being said, he says he feels a lot stronger working in his first camp with Bob Santos. And obviously what Bob has done with Dominican boxing, not just he noticed, but his promoter, she likes it as well. And she told him, hey, we're going to go to Vegas and work with Bob. And he says for him, it is a pleasure. So ask him, when, like, does it excite him to train in America? Or was it more about training with someone
of the caliber of Bob Santos and knowing that he's going to come and improve his game? Or did any of the decision-making have to do with he gets to be in America a little bit more? Que si está un poco emocionado entrenando en los Estados Unidos o más emocionado porque está entrenando con Bob Santos y pueden aprender más de lo que él sabe del deporte. Yo creo que yo estoy más emocionado de entrenar con Bob Santos, porque en cualquier país tú te preparas súper bien, en cualquier país. Y estoy más emocionado de aprender lo que Bob Santos sabe, que él me enseñe cosas de las que él sabe, y me emociona eso en realidad. Y me siento muy orgulloso con el equipo de trabajo que está aquí, Bob Santos, Rich. Son dos entrenadores súper buenos. Sin menospreciar mi equipo de trabajo dominicano, que también es bueno. No, he says, look, good work, you're going to get it in any country you go to. You know, I think I'm more excited about learning what Bob knows and being able to gain that knowledge. Obviously, he has done very well for Dominican boxing, and I want to be able to learn from that. And not to take away from our Dominican team as well, because they're great as well. But, you know, I'm definitely here to learn from what Bob knows. He said, and you repeated it, obviously, that, you know, you could get prepared in any country, anywhere. But doesn't he, you know, our favorite question to everybody we interview is, isn't the sparring better here in Vegas? Now, he's a totally different division. It may be harder, so... Dice que obviamente para una pelea se puede preparar en cualquier país, pero a nosotros nos gusta hablar del sparring, del guanteo que se hace aquí, especialmente en Las Vegas, porque todo el mundo viene a hacer guanteo, a hacer sparring aquí. ¿Usted ha notado esa diferencia o para usted por el peso es difícil? No, aquí muchísimo sparring de mi peso. Mucho. Y la diferencia entre los sparring de aquí y de Dominicana es que en Dominicana yo hago lo que sea. Aquí no. Aquí los sparring son peleas. Hay que pelear con esos menorcitos que tienen hambre de subir y de ser campeón. Y quieren hacer su nombre. Todo el mundo quiere darle golpe a un campeón del mundo. Y eso es lo que yo trato. Y yo tengo que tratar de que no lo hagan. He says, Por eso los sparring son fuertes. He says, no, obviously the sparring here is much better. He's like, it's a clear difference. In the Dominican Republic, I do what I want. Here, you know, I actually have to fight the guy in front of me. He's like, everybody wants to put their hands on a world champion. And now that I'm a world champion, I have to make sure that they don't put their hands on me. So definitely, he says he notices the difference of sparring. What part? The level of. What part of the Dominican Republic is he from? Dice que parte de la República Dominicana. ¿De qué parte? De la capital. Otro de la capital. De Maquiteria, Villa Duarte. Okay. Nice. The capital. Ain't your mom from the capital? Yeah, she's around there. La mamá mía de Boca Chica. Pero yo ¿Cerca? he jangueado mucho en Vivienda, en... ¿dónde más? Por ahí mismo. Mi papá es del 12 de las Américas, más cerca de Boca Chica. Tú tienes que conocer a un amigo mío que se llama Fernando. Pero él es mucho más viejo que tú, tal vez no, pero él es conocido por allá y un amigo heavy, un amigo bueno de por allá. Yo he pasado mucho buen rato por allá en Vivienda. ¿Cuál es el otro pueblo ante Boca Chica? O sea, ¿sabes que Los Frailes. No. Si estamos cogiendo para Juan Dolio, right? O sea, viniendo para atrás de Juan Dolio. Eso es Juan Dolio, Boca Chica. ¿Cuál es la otra? Yo tenía una noviecita. Yo, so right now they reminisce. Hipódromo. Oh, man, I don't know. Yo sé que there's like this restaurant. I think it was called like Luis Parrillada, maybe. I don't even know, but they cook some killer steak. And that street, man, it's just live out there. I can't even explain it. I wish he knew what I was talking about, because in DR, like, the street becomes a nightclub, you know?
estoy tratando de explicarle que tú sabes que en la República tú no necesitas una discoteca, que puede ser enfrente una bomba de gasolina, puede ser un liquor store que de noche toca música y... Tú sacas una bocinita, la pones al frente de tu casa y viene todo el mundo y se queda ahí ya. For real. Y no, él ya tiene rato diciendo, no, tenemos que ir. Y ahora tal vez vamos en diciembre. Hay una pelea en diciembre que tal vez vamos a cubrir, pero it's time to translate a lot of that. So we are here with Eric Rosa, a.k.a. Mini Pac-Man. He's our guest today, 105 champion in WBA. And we were just talking a little bit about, I guess, different cities in DR. He's from the capital, which would be considered New York City. Which would be considered what? Manhattan in New York City, right? Or in New York. Right. So he's from the Dominican Republic, which is Santo Domingo is the capital, right? Yeah. Yeah. So it's really close to where my mother is from, which is Boca Chica. But there's another town in between Boca Chica and Juan Dolio that I used to hang out at a lot in, and we were trying to figure it out. He said another town, maybe like Ipodrio or something like that, but it wasn't that. And yeah, just going down memory lane here with the champ. I do want to ask, though, since he has... he's just getting on the scene. This will be his biggest card yet. I want to know what are some of his goals outside of being a champion. Quería preguntarte, obviamente, como esta va a ser tu cartelera más grande de tu carrera, ¿cuáles son tus metas afuera de siendo un campeón? Tus metas. Mi meta es, primeramente, enfocado en esta pelea, salir por lo grande en esa cartelera. Y serme supercampeón, después que sea supercampeón, subir a la 108, ser campeón en la 108 también, supercampeón, unificado, después subir y seguir así en diferentes divisiones como 112, 115, 118. Espérate, porque hay unos nombres ahí que obviamente se han oído nombrar, se han visto seguido en la televisión, o sea, está muchacho joven como Bam Rodriguez. Thank you for helping me. Yes. No sé si lo ha visto pelear, pero usted, ¿cuál de todos los muchachos que están ahí, porque están una leyenda y están unos ya más jóvenes, usted cuál ve ser su pelea grande? Hold up. Because Danny just asked him, obviously my man was saying that he's going to be unified champ at 105, then he's going to be unified champ at 108, then he'll do the same at 112. And then Danny interrupted and said, hold up, there's a lot of, names, champions, and legends in and around those divisions. Have you heard of Bam Rodriguez? He said, yes, he's heard of Bam. And then what was the final part of that? I was like, obviously there's a lot of legends, but a lot of young talent like yourself as well around those weights. Who do you find to be a mega fight? So tu super pelea en esas divisiones. Sí, en esas divisiones. Yo pienso que la 115 con él mismo, con Van Rodríguez. Es un boxeador súper bueno. Es uno de mis boxeadores favoritos, en realidad. Pero yo tengo el potencial y cuando yo suba de peso, yo voy a estar súper más fuerte. Y yo pienso que con mi trabajo que yo haga, en mi disciplina, que le ponga mucho empeño, puedo ser uno de los mejores de los pesos chicos. He says, no, I think my super fight will be at 115 with Bam Rodriguez. Honestly, he's one of my favorite fighters. But at the end of the day, I know the talent that I carry, and I know that with the hard work, staying disciplined and true to my game, that I can be successful in that fight. I ain't gonna front. I've been in the gym with Bam. He looks way bigger than him. I don't know if I gotta size him back up, but isn't Bam bigger than him? Like bigger? I don't know. I've only been in the gym, I think, with him one time. I don't know. ¿Tú has estado al lado de Bam? ¿Lo has conocido en persona? No. Dice. ¿Cuánto tú pesas ahora mismo? Ahora mismo 118.
Yeah, he's probably small, man, if he's walking around 118. So I asked him right now, like, has he ever met Bam in person? He said no. And then Danny asked him, has he ever, seen him? No, I said, I don't know, whatever. The point is he hasn't met him. He hasn't met him. Then we asked how much is his walk-around weight. He said 118. I'm just looking. Bam weighed 114 his last fight, so you know he ballooned up at least 10. If you want to be fair. No, I think at those smaller weight classes. ¿Usted cuánto sube de peso después del pesaje? Shit, he's 118 right now. But después del pesaje, pesa 105. ¿De cuánto del pesaje a la pelea usted cuánto sube? 8 libras. ¿Sí? 8 libras, 9 libras. Yeah, you said Bam getting 10. Think about 10. Todavía yo soy un niño. Voy a evadir. Es que dice que él piensa que tal vez ahorita esté un poco chico. Comparado a Bam. Pero obviamente cuando nosotros lo vimos estaba en campamento para defender sus títulos en la 115. Entonces, entrenando. Sí, pero que eso no importa, es el punto. Ahora él está bajando de nuevo. Él estaba en 112, cogió la oportunidad en 115, defendió, está bajando de nuevo. Esa espalda él la tiene. He big, man. He's wide, Pero vamos a ver. Tengo que ver. Yo te vi nada más una vez en el gimnasio y yo creo que tú nada más estabas trabajando con la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en descanso de mi mano. ¿Tenía cirugía? No. Un golpecito me molestó un poco y la paramos para cuidarnos. So basically, I was asking him about the weight and letting him know that I feel like Bam has a wide back and that Bam obviously fought at 15. So he's ballooning up. Now he's coming back down to 12. He's going to have that same physique and still be very big. But I did say to him, look, I'm basing all that off of just seeing him one time in the gym. And we only seen, Mini Pac-Man working with one hand, and that was the left hand. And he made us aware that he suffered an injury. It wasn't any surgery or any rehabilitation. He just sprained it, and they fell back from it for a bit, and he's good now. Once again, we are live with Eric Rosa, a.k.a. Mini Pac-Man. He will be defending his WBA title. On the Tank pay-per-view. On the Tank pay-per-view, one of the first cards. So, again, as a Dominican, even though I wasn't born there, I do want to ask, when did he, start envisioning himself as a boxer? And when, in his mind, did he think he would accomplish the goal of being the world champion and being able to travel? I know for a lot of us Dominicans, our goal is just to get to America, to live the American dream. So quería preguntarte cuándo ¿cuándo fue la primera? No, ¿cuándo fue la primera vez que right? Visualizar. There we fucking go. There we go. ¿Cuándo fue la primera vez que se visualizaste? Siendo campeón del mundo, poder viajar, poder pelear en la cartelera grande, tenerlo en campamento grande, o sea. Pero yo le estaba explicando que tú sabes que para nosotros los dominicanos la meta es llegar a los Estados Unidos porque aquí se puede hacer dinero para mandar para atrás y tú sabes. So, cuando, ask him when he touched on those things, like when was he envisioning those things were going to come true? ¿A qué edad usted vio esa cosa ya siendo realidad? Yo siempre he tenido mi mentalidad en grande, siempre, desde chico, siempre he pensado en grande. Yo no soy conformista. Yo no soy conformista. Yo siempre pienso en grande. Desde que yo debuté en el boxeo profesional, desde que debuté, yo ya pensaba pelear en cartelera grande. Yo debuté por 2 títulos. Yo debuté por el latino de la AMB y latino del CMB a 10 asaltos. Y peleé con un mexicano a 10 asaltos y le gané los títulos. Y ya yo pensaba en grande, ya yo siempre me he sentido... That's crazy.
But that's all approval to the commission. But that he did fight for 2 titles on a debut, the Latino and the WBA. Fed Latin. Wow. 10 rounder, pro debut. Word. Oh, usted ya tiene 47 rounds de profesional en solo 5 peleas. Yeah, because he's only got 1 knockout. Yo, that's crazy. He's got to get it in. That's crazy. And remember, he's doing 10 rounders. He started with 10 rounds. You're like the Dominican Lomachenko. Dice que él como el dominicano, El Lomachenko dominicano. Porque obviamente él empezó así. Y su No, primera tú pelea, en realidad tú hiciste mejor porque tú peleaste por un título. Él perdió. He did too. Nah, he fought for a ranking. Yo No, peleé he fought for a regional. He fought for a regional. And that's what he's telling you. He fought for 2 regionals. Yeah, he fought for 2. He did. But that's credit to his promoter. Holy shit. Because let me see. What my mans do have. But, yo, that is definitely... Okay, he kept fighting. Pabellón de béisbol fue donde título. el título. El interino. El interino así es. That's So, how has it been handling the popularity back home? Quiero preguntar cómo ha sido con tu nueva fama y siendo campeón, pero viviendo en la República Dominicana. Yo manejo eso normal, yo me trato con la gente normal, como siempre, voy donde mismo yo iba, todo, vivo donde mismo vivía, todo normal, y estoy con mi amigo de antes, con todo el mundo, una vida normal, igual que cuando no era profesional tampoco. Pero no se te hace más difícil, porque obviamente la gente tiene que pensar que tú tienes o que te piden. Tiene que ser difícil. Eso sí, hay muchos que piden que esto, tengo que hacerme encargo de alguno de mi familia también. Solo en ese sentido, pero nadie, de donde yo soy, nadie se pasa conmigo ni nada, porque mi familia es grande y todos son... Ya tú sabes. Translate that. Well, you got to get the last 3 words. But yeah, he was basically saying, in the sense of people asking for things, yes, he says, people within his family have, found to need more help and that he's had to help more people within the family. But he's saying that as far as people in the community, that they don't cross those any lines. He says his family's pretty big and They know. They know. Okay, they know. No, they are known. Oh, they're known. Does he have a timeline for when he wants to relocate, or does he see himself permanently staying over there? Que si tiene pensamiento moverse para acá o que si piensa quedarse allá. Definitely don't think that's the translation. I mean, it was a good try to. I mean, if he says yes, then I'll ask. Okay. Within, Tengo pensamientos, sí, mis pensamientos son eso. ¿Qué tan pronto? Lo más posible. Okay. Lo más posible que se pase. ¿Qué, ¿Hace cuánto tiempo usted tiene ese pensamiento que quiere moverse a los Estados Unidos lo más pronto posible? Siempre, porque nosotros los dominicanos crecemos con esa mentalidad de irnos a los Estados Unidos, trabajar para ayudar a la familia allá en Dominicana. Y siempre he tenido esos pensamientos. Cuando llegó aquí a La Vega, se le realizó un poco y, ok, sé que sí lo quiero hacer y me quiero venir aquí a La Vega. Sí, mira, cuando uno llega, uno viene deprimido, decimos, porque dejamos la familia, uno no sabe qué tiempo va a durar aquí, ni nada de eso. Pero ya uno es de mente fuerte, uno sabe que es para un futuro para la familia, y aquí en La Vega hay muchas oportunidades, más que allá en Dominicana donde yo soy, hay muchas oportunidades, y aquí me gustaría vivir aquí en La Vega, porque aquí se viene a trabajar de verdad. Aquí no se viene, como le digo, como decimos nosotros, a farandulear.
aquí se viene a trabajar. Y sería bueno yo realizar mi vida aquí con mi familia en realidad. He says, no, look, you know, I've always wanted to come to the U.S., you know, as Dominican people, that's always the goal, to make it to the U.S., to work, to be able to send money and help your people back in the DR, you know. But honestly, when I got to Las Vegas, it was a bit depressing because I left my family back. But, you know, being strong-minded, I understand that I'm making a sacrifice for the bigger purpose. And honestly, I'd love to move here to Vegas because, you know, people come to Vegas to work. They don't come here to, what's that word, Nas? He said farandula. Yeah, what that mean? I never heard that. I'm assuming it means like party, though. It's funny because we had a restaurant in my town called Farandula. So I really need to find out what it means. But it was a fritura. Di que dominicano ni sabe lo... No sé lo que es esa palabra, pero le estaba explicando que en la ciudad mía donde yo nací, aquí en los Estados Unidos, no en La Vega, pero en New Jersey, que es más cerca de Nueva York, nosotros teníamos un lugar donde puedo comprar fritura que se llamaba La Farándula. Sí, allá en Dominicana también hay lugares que le dicen la farándula. Pero la palabra que usted dijo, o como cuando dijo, aquí la gente viene a La Vega a trabajar, no viene como dicen en mi país. Esa palabra tiene dos sentidos. Como que eso mismo, un negocio que le ponga la farándula, lo que sea, y farandular es como cuando tú sales a beber. Told you, party. Esas cosas. Sí, okay. A janguear. Sí. No, es lo que dijo, no sé, pero me imagino a janguear, a hacer fiesta. Correcto. So, I wanted to ask him, obviously, if he has any siblings, because he said he would like to have his life be, you know, the realization of his life be here with his family. So who is that family? Quiero preguntarte, ¿quién tú estás dejando en la República? ¿Tu mamá tiene hijos, tiene niños, hermanos? No, mi mamá, mi abuela. Nada más eres tú, ¿no tienes hermanos? Sí, yo tengo hermanos también. Okay. Yo tengo 3 hermanos de parte madre y 3 de parte padre. 4 de parte padre. ¿Y donde tú vives con tu mamá y tu abuela? Sí, vivimos juntos, en diferentes casas, pero juntos. Mi mamá vive arriba, yo vivo adelante, mi abuela vive atrás. Okay. So I was asking him, obviously, you know, the family that he speaks of, that he wants to have that be his realization here in America. Who is it? And does he have any siblings? And he said, yes, he's got 3 siblings, but he didn't, you know, distinguish brothers and sisters, but he's got a set of 3 with from the mother's side, a set of 3 from the father's side. A set of 4 on the father's side. A set of 4 on the father's side. And he said that his mom lives upstairs. The grandmother lives in the back. Yeah, he said all separate homes, but they all live together practically. So, yes. You know, that's that here. Life. That is it like that? Yeah. No, it's definitely like that. In Mexico, like we'll have because it's like the family gets a plot of land. That's exactly what it is. You got a plot of land, and bro, like on my dad, they have like cousins and uncles and third cousins. It's huge, and everybody's on top of each other. Le estaba preguntando a él si es así en México, porque para nosotros los dominicanos, como mi mamá, tú sabes, o mi papá, todos los hermanos tenían, vamos a poner un plote de, I said that totally wrong. Dije eso mal. Explain, how you say plot in Spanish? Yeah, I know it as lote. Okay, un lote. Una pieza, como una habitación. Un reguero de metros, ¿se dice metros también? Sí, meters. Como un lote de propiedad y toda la familia tiene ahí su casa. Sí. No su casa, pero su... Their land, man. Habitación. Habitación. No, porque todavía no es habitación. Hay que construirlo. Su solar. Solar. Yo, that's how they say it. Yo, that's how it is with us too. Yo, I just ain't remember. Hilarious. No, es así que se dice. Solar, así es. Solo estaba preguntando si es así en México, porque para nosotros los dominicanos,
siempre así, como mi mamá tiene, al lado está la de su mamá, por ahí está el de su hermano. Tú sabes que toda la familia vive en el mismo lugar, pero tiene su propio solar y su propio casa. Oh, that was hilarious. Oh, man. So, the other thing I wanted to ask him was how many places here in America he's been, because he's already saying he wants to live in Vegas. So, te quería preguntar, ¿cuántos lugares tú has visitado aquí en los Estados Unidos? Porque ya tú estás diciendo que tú quieres vivir en La Vega. Yo he ido a Miami. Okay. He ido a Colorado Springs. All right. Y ya. Okay. So, at least Miami, y hay muchos latinos para allá, ¿no te gustó? Sí, no, pero que ahí se vaya a vagamundiar. Porque en Miami hay muchas distracciones. Claro. He's saying, no, I like Miami, but Miami's where people go party. Too many distractions. No, yeah. And tell him that's amazing to hear, because honestly, before this new crop of Dominicans had a bad rap that you guys didn't train and that you love to party and that you love to show off and you would go back home and you would not be disciplined. And up until, the Jason Rosarios and everyone else, that is starting to change now. Dice que le da gusto que usted diga eso, porque obviamente en los años anteriores ha habido pensamiento negativo en el boxeador dominicano, porque muchos sí les gustaban tomar y hacer fiesta, van a la República Dominicana y andan gastando dinero y no mantienen la disciplina cuando llegan a ser campeones, llegan a ese nivel. Y es hasta este año recientemente que se ha visto vez tras vez. No, año, pero yo digo desde que Jason ganó. Obviamente ustedes, porque antes de eso teníamos Joan Guzmán y teníamos Jonathan Guzmán, el de la IBF. Sí, Jonathan. Ajá. 118. Y aparte de eso, campeones no teníamos. Ahora, Jason fue el primero unificado. Sí. Entonces, después de él, Héctor, Puello y Adames ahora en Tirino. Ahora que está cambiando la cosa para nosotros. Yo creo que eso es lo que está funcionando de nosotros más, la nueva generación y como la vieja. La nueva generación se ha puesto de verdad. Y los chamaquitos que estamos subiendo ahora tenemos mucha disciplina. Nosotros competimos con nosotros mismos, porque nosotros salimos todito, casi todo lo nuevo, la nueva generación que está ahora, salimos de la selección. Y cada quien quiere ser, como le digo, está más arriba que quien. Y por eso nos trae la disciplina. Y eso es bueno que competamos con nosotros mismos. Y nada, uno lo que trata es de no pisar en falso, para no caerse. Y todo el tiempo trabajar para lograr lo que nosotros queremos. He's like, no, I think it's honestly a thing of the new generation Dominicans. What you have to realize that pretty much all of us that you just mentioned came out of that Dominican national team. So we have that discipline, and if anything, we just compete with each other and, strive to be better within each other because we want to be the best, but we remain disciplined. Nosotros tenemos mucho orgullo. Mira, que Puello se hizo campeón, Héctor se hizo campeón. Los otros también dicen, ¿por qué yo no me puedo ser campeón? He's like, no, we have a lot of pride in what we do. And he's like, we just saw Puello and Hector become champions. So we all tell ourselves, why can't we become champions? Absolutely, man. Absolutely. I'm very happy for him and all this crop of Dominicans. Ask him, is there anyone that he's waiting for them to get their opportunity so that we could finally see? Dice que si hay alguien que usted está esperando que le den la oportunidad para que el resto del mundo lo vea, un boxeador dominicano que usted quiere que le den la oportunidad para que el resto del mundo lo pueda ver. Yo creo que ya ese boxeador ustedes lo conocen, como es Michel La Salsa. Es la oportunidad por un título mundial, tiene para hacerse campeón mundial. Y hay mucho talento que todavía no
no se han expandido así, no son reconocidos como lo es Roan Polanco, un muchacho que se llama Roan Polanco, que es una bestia. Para mí es uno ¿Qué peso? 75 yo creo que es peso alto. Para mí un fenómeno. Tiene demasiado boxeo. Luis Nagüita, Luis Núñez Nagüita, un boxeador también súper bueno. Edwin de los Santos, que le ganó al Rayo Valenzuela en estos días. Hay muchos boxeadores que tienen mucho talento ahí. ¿Y de los Santos con quién él está entrenando? De los Santos está aquí, en Miami. Con Herman. No sé el entrenador. Who's De los Santos training with? I sent you the guy he was talking about, box, right? Él está con Michelle La Salsa ahora mismo. No ¿Qué sé. tú crees sobre esa pelea, men? A mí no me gusta que Michelle cogió esa pelea. Él no necesitaba esa pelea. Ese tipo está atrás de él. Él estaba tocándole la puerta a un campeón mundial y ahora le está dando una oportunidad a una persona que lo único que tiene es una conexión a Earl Spence Jr. So basically I was asking him what's his thoughts over the fight with Michelle and Frank Martin. And I'm telling him my thoughts. Obviously, I don't like it. Michelle took that. Michelle was on the door of a world title shot, and now he's taking an opportunity with a guy that's behind him simply because of his attachment to Earl Spence. Yo pienso eso en realidad, pero tengo los mismos pensamientos que usted. El boxeador tiene que tratar de siempre ir un paso hacia adelante, nunca retroceder. Pero Michelle La Salsa tiene para ganarle y le va a ganar, porque es un muchacho muy disciplinado, se entrega en su gimnasio, tiene mucho boxeo, es muy inteligente. Creo que Michelle La Salsa también es una oportunidad de seguir demostrando. Ya que él cogió la pelea, que siga demostrando para que pronto le den la oportunidad. Pero yo pienso lo mismo que usted. Yo pienso que él tenía que subir más para arriba, buscarlo de arriba, tirarle a los mangos altos. A los bajitos todo el mundo le da. So basically, he was saying he feels just like me. He feels like, Michelle deserved the bigger opportunity. But now that he's taken that opportunity, he's like, fuck it, take this opportunity to show the world exactly what you can do. But he does feel like, if anybody can aim and hit something that's low-hanging fruit. He likes to go for what's on top. Esa va a ser la pelea estelar aquí en Las Vegas el mes que entra. Me imagino que usted va a estar ahí apoyando. Sí, claro. Dominicano al fin. De apoyarlo. Y Michelle La Salsa, somos muy amigos. Yo y Michelle La Salsa desde chamaco. Vivimos cerca. Él vive en Los Tres Ojos y yo en Maquiteria. Yo corría por Los Tres Ojos, por donde él vive. Los sábados yo no entrenaba. Los sábados él me iba a buscar a mi casa, para que yo entrene. Yo más chamaco y él más chamaco. Y me iba a buscar para que yo entrene y yo le decía, mami, vete, dile que no estoy aquí, vete. Yo le decía, mami, sal, porque él iba en la mañanita y tocaba, mini, yo le decía, mami, vete, dile que no estoy aquí. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 14, 15. Michelle es joven también. Michelle tenía como 17. He was saying that him and Michelle go way back, good friends, that he doesn't train Saturdays. He said he was ducking at work. And that He said Michelle used to come pick him up and he used to duck that work. Like, nah, ma, tell him I'm not here. Yo, ain't that fight the 17th? Yeah. Ain't got no odds on Pro Box. That's Yeah. crazy. Obviously asked if he'd be there. He says absolutely. Damn, no odds. I wanted to see what those odds were. So, obviamente tú tienes que pensar que él va a ganar por decisión, ¿verdad? I'm asking him if obviously he's got to feel that, Michelle's going to win by decision. By decision. Decisión, que obviamente tú piensas que Michelle va a ganar por decisión sobre Frank Martin. Yo pienso que sí. No knockout. Sí, yo pienso que sí, que se vaya decisión. Pero puede pasar cualquier cosa, porque Michelle es un rival que insiste mucho. Puede pasar cualquier cosa. Pero pienso más que es por decisión. ¿Tú lo viste guanteando? ¿A Michelle La Salsa? Claro, yo Michelle La Salsa practicaba. Pero recién, último año.
No, yo tengo mucho que no lo veo guantear. Ni en el último año, 12 meses. Damn. Porque quiero saber si lo ha visto, tú sabes cómo es guanteando, como tú dijiste, esto es una pelea aquí. Claro. Y en esa pelea que él va a tener con Frank Martin, él va a tener que pelear. Ese muchacho le gusta ir para el cuerpo, él le gusta estar encima de uno. Es un boxeador súper bueno, Frank Martin. En realidad, Agresivo. sí, no me gusta esa pelea, pero por un lado está bien para que Michelle La Salsa demuestre en realidad que él es Michelle La Salsa. So basically, I was, we were talking back and forth about the Michelle Rivera and Martin fight, and I'm asking, has he ever seen Michelle sparring? Because I want to know, like he said, out here, this is a fight when you sparring. So have you seen Michelle have to bring out that dog? But he hasn't seen Michelle spar, not even in the last 12 months. Yeah, so. And, Frank Martin is a dude that he's going to come forward. He's going to beat your body. He's going to bring the fight to you. And he just repeated basically like, that's all good because that's going to give Michelle the opportunity to show how good he is and to show that he is, Michelle Rivera La Salsa. I do want to ask, though, before we get off Michelle, how does he feel about the Ali thing? So, quiero preguntarte, obviamente, antes de terminar con Michelle Rivera, ¿cómo tú te sientas sobre él usando La imagen, obviamente. de Ali? De Ali, la imagen un poco. Está bien, está bien. tiene un parecido. Tiene un parecido, se parece. Es verdad, se parece. Súper bien, está bien. Yeah. Todo lo que él haga está bien. Todo lo que él haga está bien. That's right. He said everything he do is okay. Everything that he do is okay. It's the way he said it. No, está bien, mijo. Es como cuando yo me portaba mal de mi abuelita siempre a defenderme. Ay, deja mi niño, está bien, que haga lo que él quiera hacer. Ya él no lo vuelve a hacer. Sí, está mal. Tengo Juan de la Cruz que está preguntando, ¿cómo tú te sentiste cuando García le mandaron la oferta para la pelea de Tank? Obviamente estamos imaginándonos que tú estabas ahí porque él está aquí. Sí, en realidad yo me sentí bien porque el logro de un dominicano, nosotros mismos como compatriotas hay que aplaudirlo. Y más que uno viene del boxeo es para ayudar a su familia, para conseguir dinero y ayudar a su familia. Claro que yo quiero que él gane su pelea, pero también ese dinero le hace bien para él y su familia. ¿Usted me entiende? Danny? He was like, no, look, yeah, I was there, and I felt fine because at the end of the day, he's able to help his family and make money for his family. Did I miss something else? Nope. I'm trying to pull up. Okay. I'm making sure we ain't got no questions here for him before we dip out, because someone is asking if there's Patreon questions, but I didn't see a post. But now, since he told us he's been to Miami, Colorado, it'll be his first time in D.C. What is he expecting? Tú dijiste que tú nada más has ido La Vega, Miami, Colorado. ¿Qué es lo que tú estás esperando de Washington, D.C.? ¿Sabe que va a estar pero bien pinche frío? Pero fríísimo va a estar. Dique. No, en serio. Sí. Se saque la, how you say, first coat. Porque yo pienso ir, déjele digo, yo pienso ir, ¿verdad? Pero yo sé que va a estar tan frío que yo voy a tener que sacar el abrigo de piel, no sé, tal vez de caballo, no sé con lo que vaya, pero va a estar frío. Con 3 guantes en la mano. Y con todo, el cafecito y todo. Todo activo. Va a estar frío, pero no tiene, espera algo, obviamente va a ser una ciudad nueva que va a estar visitando y una ciudad que va a estar defendiendo su título por primera vez peleando aquí en los Estados Unidos. De Washington yo lo único que espero el 7 de diciembre la victoria. De enero, no se me adelante. Sí, de enero. Es obtener la victoria en realidad, porque quizá pueda ir en otra ocasión a visitar. Solo voy a ir enfocado en mi pelea y centrado en lo mío, porque quiero esta victoria. Esta victoria es muy importante para mí. No, she's like, look, honestly,
The only expectations come with the fight January 7th. At the end of the day, I could always go back, but right now the only focus is to defend my title January 7th on pay-per-view in Washington, D.C. Yeah, man, I'm so happy he broke that news with us. We do have a couple questions from the people. First one is from James Valdez that's asking, what's your thoughts on Bam Rodriguez, our hometown champ, moving up from 108 to become the champ at 115? So basically, he's already given us his thoughts on Bam. So let's ask him, does he think he can do what Bam did and ever jump right from 108 to fight a champion at 115? Que si usted cree siendo campeón que usted pueda hacer lo que hizo Bam Rodriguez y brincar 2 divisiones a la oportunidad de ser campeón en otra división. En la 115. Si te llaman y te dicen, tenemos una oportunidad para tú pelear por otro título en la 115. Pero tu última pelea estaba en la 108. Well, that's not really what happened, though. Okay, so then you should have just cut me off, right? I tried to. You didn't do a good job. Ahorita mismo le dan la oferta. Usted va a pelear el 7 de enero, ¿verdad? Sí. Le hablan el año nuevo, porque fue lo que pasó, le hablaron una semana antes. Tú peleas la semana que viene. No te preocupes hacer peso. Tenemos esta pelea con un campeón, alguien que era campeón, un título vacante. ¿Usted tomaría esa oferta? ¿En otra división? En otra división. Depende. Yo pienso que ahora mismo no. Con un nombre más grande. Sí, con un nombre más grande y todavía yo no he hecho nada en el boxeo. Yo tengo que darme a conocer bien, guayar la lata en esto. Pero tal vez esa podría ser la pelea que se va a conocer bien. O sea, honestamente, la pelea con Soranvisa fue la pelea que Bam Rodriguez se dio a conocer bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos visto Soranvisa partirle la madre, con todo respeto, a Chocolatito, ya lo habíamos visto. Entonces, es la pregunta, o sea, tendría que ser, y Soranvisa, les recuerdo, ya estaba acabado. Entonces, una oportunidad, pero para mí fue el nombre más que el título, porque ya lo habíamos conocido. Si en 112 me dan la oportunidad, yo puedo subir. A la 100, sí, 2 divisiones. He says at 112 I can't, but he's like, at the end of the day, he wants to accomplish everything in the sport. So he's like, I don't want to, move on to the next thing without accomplishing, what I'm working on right now. Le doy al gimnasio ahí. He said he'll hit the gym, lift the weights. Ain't no problem. Brandon in Houston wants him to give us his best American accent impression, whatever that means. Aprendí un poco de inglés estando aquí. Fuck. Yo, why is that the first thing we have to learn? Lord have mercy. I love it. No translation needed. Y'all heard him. Well, with that being said, we're going to go ahead and wrap it up and take this picture with Mini Pat. You got more? No, le decía, puede dar sus redes sociales para que los fanáticos lo puedan seguir y obviamente ver su historia y seguir con lo que tiene ahorita con su carrera. Sí, Mini Patman Rosa en todo lado, en YouTube también, Eric Mini Patman, en Instagram Mini Patman Rosa, ahí estamos activos. So, Eric Mini Pac-Man and Eric Rosa, make sure you guys follow him, check him out. We are the Boxing Voice, Ringborg, Danny Ness, GTO. Back tomorrow morning, 6 a.m. Pacific, 9 a.m. Eastern. Peace. Peace.